Buenas tardes a aquellos que se encuentran aquí en esta sala y a aquellos que nos están escuchando desde otro lugar. Creo que no es un caso si nosotros somos muchos hoy y aquí, los que escuchan Su Excelencia Monseñor Pizzaballa, una presencia, un amigo que en otros años, en el pasado, hemos tenido el honor y el gusto de tener aquí junto con nosotros en el meeting. Y una persona que hemos invitado este año para entrar en el quiz de nuestro tema, entrar en el título del meeting. Es decir, lo que heredaste de tus padres, vuelve a ganártelo para que sea tuyo. Y yo creo que la gran presencia, incluso muy emocionada, me permitiría decir, es algo que comparto con todos ustedes. Entonces, esta es una presencia muy emocionada y esto nos sugiere el interés y la tensión que existe ante esta persona que nos dirá muchas cosas. Por tanto, lo acogemos con un grandísimo aplauso, todavía más grande y todavía más agradecido hacia esta persona. Y lo agradecemos por haber aceptado la invitación. Y este no es un hecho que debemos dar por sentado. Tampoco es un hecho descontado para él. No lo es para nosotros, sino lo es para él, como nos dirá a continuación. Ahora, antes de entrar en el quid de la cuestión, quisiera decir un par de cositas. En estos primeros días del meeting hemos hablado y debatido acerca de numerosísimos temas, de forma que se pudiese mostrar elementos, aspectos, matices del título para poderlo entender y ejemplificarlo. Piensen en cuando hablamos de qué es lo que nosotros los italianos y los europeos hemos heredado, cuando hemos dicho de qué estamos hablando en términos de cambio de época. Todo esto nos fuerza a encararnos a la realidad, a pensar en los retos que tenemos debido a las modernas tecnologías, cuál es la situación de los muros y de las fronteras que estamos viviendo hoy día. Entonces, todos estos son temas y cuestiones que, de alguna forma, nos obligan a plantearnos preguntas acerca de quiénes somos nosotros y qué es lo que tenemos. Hemos vivido numerosos testimonios, numerosas experiencias que se han sucedido. Piensen en el encuentro de Padre Lepur y el profesor Abukawa, el testimonio de la Tierra Santa con nuestro Padre que vive ahí, el Padre Patón. Hoy es martes, es el tercer día de nuestro meeting, por tanto ha llegado la hora de entrar dentro del título y explicarlo. No solo hablar de los matices que tienen que ver con el título, sino que entrar en el quiz, en el meollo, el corazón verdadero del meeting, de forma que podamos esclarecer el contenido. Y yo considero que las palabras que estos días nos han cuestionado mucho, tradición, herencia, jóvenes, padres, todas estas palabras son términos y vocablos que, como nos estamos dando cuenta, son verdaderamente factores de la experiencia que todos nosotros tenemos que volvernos a ganar. Son factores de la experiencia tangible, concreta, real, relacionada con la vida de cada uno de nosotros. Y yo considero que a través de la experiencia de esta semana, pero no solo a través de esta experiencia, nos estamos dando cuenta que no queremos ser viejos adoradores de cenizas, pero tampoco queremos ser jóvenes sin memoria, sin recuerdos. Estas son palabras que estos días son como palabras que resuenan a eco. Y en un tiempo de crisis como el que estamos afrontando ahora, nosotros debemos plantearnos el tema de la herencia de forma dramática. Y eso es lo primero que quería matizar. Lo segundo tiene que ver con el Monseñor Pizzaballa, porque para mí es una presencia que tiene razón de ser.
Él, y no es un caso, no es una casualidad, es el ponente sobre este tema. Él viene de una tierra que podríamos definir la tierra de la herencia por antonomasia, la Tierra Santa. La tierra de la herencia y de las heredidades, porque es la cuna de las tres grandes religiones monoteístas. Es el lugar en el que yo considero que es muy evidente, muy claro, que heredar no es un problema de arqueología o de cuidar el pasado, es un problema de transmisión de la vida. Como usted decía recientemente con un ejemplo muy eficaz, nuestro problema no es restaurar el Santo Sepulcro. Nuestro problema tiene que ver con la pregunta acerca de qué es este Santo Sepulcro. Por tanto, yo considero que es muy importante que es usted el que habla aquí acerca de este tema. Lo último que quería matizar es simplemente algún fragmento de una biografía que seguramente conocen, una historia tan bonita y tan relacionada con la Tierra Santa. Y yo creo que es bonito decirlo aquí antes de empezar. Padre Pizzaballa es un fraile franciscano y él es así y él ama definirse así. Desde 1990 está en Jerusalén y podríamos decir que después de la ordenación sacerdotal está viviendo ahí. Después de 3 semanas, después de su ordenación, vive ahí en Jerusalén. He sido muy exacta. Fue estudioso, investigador, colaborador de la Iglesia Católica y desde 2004 hasta 2016, por tanto, en estos años fue también custodio de la Tierra Santa. En 2016 se le confió la responsabilidad, se le dio la responsabilidad a Padre Patton, que escuchamos ayer, y Pizzaballa pensaba volver a Italia. Creo que también volvió un rato, pero no llegó a un mes. Muchos han pensado en él y Papa Francisco le pidió que no abandonara Jerusalén. Por tanto, ¿qué es lo que hizo? El Papa lo consagró obispo y lo llamó a asumir el cargo de administrador apostólico del Patriarcato Latín de Jerusalén. ¿Qué es lo que significa? Significa que él gestiona y administra directamente como enviado del Papa, porque es un administrador apostólico, una gran diócesis católica de rito latín que comprende Jerusalén y nada más y nada menos que 65 parroquias difundidas no solo en Jerusalén, sino también en Israel, Palestina, Jordania y Chipre. Entonces es una gran diócesis. Piensen que la iglesia catedral de esta diócesis es la Basílica del Santo Sepulcro. Y ahora pasemos la palabra a Pier Battista Pizzaballa. Basta. Mi state mettendo un po'. Ay, paren ya, que me siento un poco incómodo con esos aplausos. Muchas gracias. Veo a mucha gente aquí y agradezcamos al Señor de todo ello. Espero poder decirles algo útil a cada uno de ustedes. Como ya he dicho a los organizadores, que me han muy amablemente perseguido realmente para que yo estuviese aquí. Han insistido mucho. Quiero decirles que no soy un teólogo, no soy un experto de cuestiones sociológicas, ni mucho menos políticas. Y no quiero hablarles de política o de estas cuestiones. Quiero simplemente centrarme en el tema desde el punto de vista personal, como yo lo vivo y como yo lo experimento. Yo les presentaré lo que pienso de forma muy clara y muy simple. Les daré una interpretación muy personal. Quisiera hacer algo presente. Yo, como muchos, tengo más preguntas que respuestas acerca del presente. Hay muchas preguntas a las que no consigo responder completamente, a las que no consigo descifrar o analizar o definir. Y yo, como muchos de ustedes, no sé dar una forma exacta a las numerosas intuiciones que este tiempo está presentando. ¿Qué significa lo que les digo? Bueno, hago referencia al programa del meeting que despierta algunas preguntas presentes de nuestro tiempo y que interpela mi conciencia como creyente y como cristiano en nuestra y en mi iglesia. Nos encontramos en el tiempo de la postverdad, del pensamiento líquido, del aquí y ahora, un tiempo en el que lo queremos todo y enseguida, donde se quiere vivir el presente y ya está, donde los proyectos son siempre míopes y no son largoplacistas, donde no se concibe la palabra para siempre, donde hay que ser una especie de padres de sí mismos. En pocas palabras, es un tiempo en el que nos hemos perdido en cualquier contexto de la vida.
tenemos una actitud míope, nada largoplacista. Entonces nos hemos perdido en cualquier contexto de nuestra vida. Y naturalmente, en este contexto no hay cabida para Dios. Y sabemos que donde Dios falta, también la idea del hombre y del mundo cambia radicalmente. Pero también en nuestra realidad de iglesia ocurre algo parecido. Y yo me siento implicado especialmente porque yo soy un pastor de la iglesia. Por lo menos si pensamos en el mundo occidental, nos encontramos en el periodo postcristiano. No decimos anticristiano hoy, decimos postcristiano hoy. ¿Qué significa? Que por muchos siglos la generación nos ha acompañado de una forma o de otra, pero las generaciones, no estoy hablando del contexto científico, académico y cultural. Pablo VI decía que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestra época. También en la vida social común nosotros estamos viendo este cambio radical. En pocas palabras, y ya estamos solo en la introducción, ya no hemos experimentado una transmisión de la fe en las familias. Y todo lo que ha ocurrido después es una consecuencia ineluctable de ello. El cristianismo después, el occidental, por muchos siglos ha sido el medio de la formación de la Iglesia, por lo menos de la católica, y hoy nos encontramos dentro de un cambio epocal por el que la sociedad, la cultura, la religión, el humanismo, etcétera, no son y ya no serán vividos, interpretados y experimentados según los parámetros a los que siempre hemos sido acostumbrados. Y esto es el escenario europeo, pero también es el escenario de Oriente Medio, donde yo vivo. Estamos viviendo fenómenos parecidos, aunque con dinámicas diferentes. También el Oriente Medio está cambiando. Ahí, sobre todo, pero no solo los conflictos, pero sobre todo ellos han destruido el andamiaje social, cultural, religioso y han acabado con aquella continuidad y transmisión generacional de la fe. Pues la antigua coexistencia de diversos pueblos diferentes entre ellos, de diferentes religiones e identidades, ya se había debilitado en 1900 debido a las dictaduras árabes y se ha venido abajo definitivamente recientemente. Ahora debemos construirlo todo, pero no sabemos cómo y con cuáles criterios. El sentido de pertenencia a una comunidad religiosa y comunitaria hoy ya no es suficiente para respaldar las comunidades cristianas, que por esta razón, poquito a poco, se alejan. Come si può intuire da questi Entonces, ¿cómo se puede intuir de estas pinceladas que no son sistemáticas y que son muy superficiales? El escenario que tenemos delante de nosotros en este tiempo es de una realidad muy compleja que nos puede acabar con las ganas de hacer un resumen de esta realidad. Entonces, el error sería querer dar a cualquier precio una definición unitaria, complexiva de nuestro tiempo. Algunos han intentado de decir algunas fórmulas para definir el status quo, el pensamiento débil, la sociedad líquida, pero estas expresiones, no obstante sean muy precisas, no alcanzan a acabar con la complejidad de este tiempo. Entonces, para nosotros es importante aceptar con humildad que no tenemos todavía la clave para sistematizar y ordenar los distintos fenómenos y tenemos que aprender a vivir dentro de esta complejidad con estas preguntas con un estilo cristiano. No puedo resolver el problema, pero puedo resolverlo como cristiano, con un estilo. ¿Cómo estar? ¿Cómo habitar en este nuevo modelo social? Más que preguntarse qué cosa hacer delante de esto, porque qué cosa hacer es una cosa que se hace siempre. Es Cristo, el camino, la verdad y la vida, encarnado en siglos y generaciones de creyentes y de testigos que en el lenguaje de hoy tienen que ser capaces de volverlo todavía camino, verdad y vida. Entonces, la pregunta principal es, como creyentes, imagino, muchos de ustedes son creyentes, ¿cómo debemos concebir nuestra relación con esa realidad a la cual damos el nombre de tradición? Aquello que hemos recibido de nuestros padres en la fe es nada menos y nada más que la verdad sobre el hombre y sobre la historia. Y no obstante, ese depositum en latín parece a veces no tener nada que decirle al hombre contemporáneo, y este último muchas veces no está interesado a escuchar. Nosotros decimos, esta es la verdad sobre el hombre y esta es tu verdad. Aquí está tu Dios. De tu salvación no me interesa. Sálvate tú.
Ese es un discurso tuyo. Sálvate a ti mismo y déjame en paz con tu salvación. Yo no quiero ser salvado por ti, pero yo quiero ser salvado. Entonces, tenemos que descubrir una nueva propuesta, un nuevo lenguaje, porque quizás tendríamos que descubrir un nuevo lenguaje. El tono retórico de esta pregunta nos hace intuir cuál es mi posición, pero me parece urgente que tenemos que proponer un nuevo lenguaje, quizás formas nuevas para decir lo que ya hemos heredado, pero no solo formas lingüísticas. Esto será posible no solo si seremos capaces de acoger y comprender lo que hemos recibido en herencia, la herencia, de hecho, para que pueda ser tuya y para que la puedas invertir, antes tiene que ser comprendida, recibida y acogida. La herencia se puede también refutar, renegar, y es una cosa que se puede hacer incluso hoy. Y por esto es un trabajo que siempre va renovado. En otras palabras, de una parte, lo que se recibe tiene que ser necesariamente invertido, porque con el tiempo la herencia que no se invierte se acaba. Pero no se recibe una vez por todas. Tenemos que reapropiarnos cada vez de lo que se recibe para ser verdaderos herederos. La frase de Goethe, que es el título de este meeting, indica más que nada una disposición permanente, una posición del espíritu, más que una tarea que se hace una vez para todas. Entonces, no es una fórmula, no es que encontramos una fórmula para estar en nuestro tiempo, sino una posición del espíritu, una actitud. Entonces, después de esta larga introducción, quizás muy larga, vamos a darle una visión bíblica. Es importante partir desde las bases, es importante partir desde las bases. Entonces, en la Biblia estas palabras, herencia, padre, está llena. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos todas estas palabras. Pero hay una palabra que quizás dentro de todas estas palabras corre el riesgo de ser olvidada. Lo que tú heredas de tus padres, vuélvelo a ganarlo para que sea tuyo. Con lo que tú heredas, se tiene que volver una persona, volvernos adultos. Los niños no pueden heredar, tienen que esperar a que sean adultos para que pueda recibir plenamente la herencia. Entonces tenemos que volvernos adultos. Esta es una operación, este es un camino al cual nos invita Goethe, que tiene que ver con nuestra maduración, con volvernos adultos. Tiene que ver con todas estas palabras: herencia, padres, ganar, poseer. No, no nos volvemos personas, sino a través de este largo proceso de reconocimiento, elaboración, proceso de nuestra historia, de todo lo que hemos recibido y de todo lo que tenemos. No se nace persona, se vuelve persona. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer para heredar es volvernos adultos en la fe, en la vida social, etc. Entonces, herencia. En el Antiguo Testamento, en el lenguaje bíblico, la herencia es la tierra y es uno de los nombres más antiguos que Israel da a la pequeña tierra en la cual vive, que es la herencia recibida de Dios. En hebraico se dice Nahalá. Indica algo más que un simple pasaje jurídico de un bien de uno a otro, como lo entendemos nosotros. Dice más que nada una estabilidad, una continuidad de la posesión recibida. Dice que ese bien no puede ser alienado, se queda, permanece necesariamente en familia. La tierra es de Dios y Dios nos la da a Israel, pero permanece para Dios. De hecho, quien ha comprado la tierra después de 50 años tiene que restituirla. Este, este dono permanece estable, es eterno. Israel es un beneficiario temporal, un huésped desiderado y nodo. Entonces, la herencia es un dono recíproco. Es la herencia de Dios a Israel, pero también es la herencia de Israel, es Dios mismo. Entonces, esto es muy hermoso. No tenemos más tiempo, pero Dios, para ser fiel
para ganar su herencia, tiene que ser fiel a Israel. ¿Y cómo es fiel? Perdonándolo, porque Israel se equivoca muchas veces. Entonces, Dios perdonándolo, re- conquista a sí mismo, gana a sí mismo, gana a Israel perdonándolo. De otra manera lo perdería. Y, y para Israel, la tarea es ser fiel a la alianza y a la misericordia de Dios. La herencia habla de un vínculo, de una pertenencia recíproca, de ser del don para el uno y para el otro. Es un concepto muy similar a la vida, donde la vida está entendida en el concepto más profundo. Vinculado al concepto de herencia está el concepto de memoria. La herencia se tiene que recordar lo que se ha recibido. Te tienes que recordar que lo que tú tienes lo has recibido como un don. Y con esto inicia el capítulo 12 del Éxodo. Deberíais conocer la Biblia, pero digamos que la conocéis. Es el capítulo que habla de la salida de Egipto. Cuando se sale de Egipto, sabemos la historia, existe el rito que vosotros tenéis que comer comer deprisa, y hay una serie de reglas, porque es curioso, porque ellos tienen que escapar en contra del faraón, y entonces el faraón los está persiguiendo y ellos tienen que hacer el rito, porque ellos tienen que recordarse, tienen que acordarse de lo que está pasando, como si no sirviera para nada el don si después se olvida. Por eso, incluso hoy, la Pascua hebrea es el recuerdo de este éxodo. Pero no sirve solamente recordar, sino recordar bien, recordar lo que Dios ha hecho, porque una memoria contaminada es peor que la falta de una memoria. Porque existen más pasajes de la liturgia del Deuteronomio que recuerdan estos hechos. Por eso, si te olvidas de la herencia que has recibido, pierdes la herencia. Si te apropias de esa herencia, negando que la recibiste como un don, la pierdes. Demos otro paso, y entonces pasamos a ver al Nuevo Testamento, al concepto de Gan. Entonces, esta herencia, que es el proyecto original de Dios sobre el hombre, expresa nuestra vocación. Tomemos dos imágenes, que una es la parábola de los talentos. Ecco, la conosciamo tutti. La conocemos todos. Un hombre sale para un viaje y da 25, 3 y un talento a distintas personas, porque no somos todos iguales. Los dos primeros van sin temor e invierten el dinero. Lo invierten porque invertir es un riesgo. No es que quien ha invertido 5 y se tuvo otra parte para sí mismo para estar seguro. No, invirtió todo. Se puso en juego todo, completamente. Hizo una apuesta, apostó todo sobre la herencia que había recibido. Así también quien recibió 3 talentos. Y entonces descubrieron que arriesgando, cuando se jugaron completamente, esto tiene una recompensa. El último, en cambio, se tiene para sí mismo la herencia que recibió, porque tiene miedo. Yo sé que tú eres duro y exiges donde no has sembrado, y el patrón juzga esta tesis. Entonces, el patrón desmonta esta tesis, diciéndole: he aquí lo que es tuyo. Diciendo Mateo 25, el siervo no alcanza a entender que ese talento que el patrón le dio para que se convirtiera en suyo, se lo dio para que fuera suyo. En cambio, él lo tuvo escondido. Él no se metió en juego, no quiso arriesgar por miedo. Y entonces, la segunda imagen
aquí ya tenemos algunas intuiciones más claras, más evidentes. La segunda imagen es parecida a la precedente, es la parábola del tesoro y de la perla. Son dos parábolas muy cortas que hemos escuchado hace un par de doménicas. Encuentra el tesoro, va y vende todo. Encuentra la perla, va y vende todo. Entonces, lo que a mí me interesa decirlo es que venden todo, el todo, venden todo. Entonces, ese tesoro, esa herencia, vale toda su vida, todo lo que son ellos. Hago un resumen para después ir a una parte más actual. Esta herencia, la Najalá, al final de cuentas, que indica la tierra, que es Dios mismo, es la relación con Dios, la alianza con Dios. Dios le pide a su pueblo que recuerde que esta herencia la recibió como un don y que tenga conciencia y gratitud de este don, el cual le permite a Israel de ser sí mismo, de volverse un tú, una persona capaz de merecer esta alianza. Si Israel se acuerda de este don, es un adulto, porque recuerda lo que ha recibido de Dios. Es como si Dios dijera, si recuerdas lo que yo te he hecho y en lo que te he convertido, pero así lo tienes. Pero si te olvidas de la alianza y te apropias de lo que el Señor te ha dado, en este modo lo perderás. Entonces, estas dos parábolas nos permiten hacer un pasaje ulterior. Entonces, estas personas, los 12 siervos de la parábola de los talentos, invierten todo y ganan todo, sin miedo a perderlo todo. Entonces, el siervo que se equivocó no se puso en juego, no se puso a la prueba porque tenía miedo, no quiso arriesgar la herencia y por eso la ha perdido. ¿Qué cosa sugiere a nuestra visión, esta visión bíblica, a nuestra conciencia como creyentes, un poco confusos en el tema del meeting de este año? Entonces, doy estas palabras a ustedes. Cerchiamo di capire, dopo questo sfondo Después de esta pequeña introducción bíblica, pasemos a profundizar la cuestión. Debemos saber que ante todo esta herencia no es mía, yo la he recibido como don. No es algo que he creado yo. Este es el primer punto que debemos entender. Es un don que viene de Dios, que yo he recibido de los padres, pero es un don. Y después, los talentos, que son la herencia, debo invertirlos, debo apostar por ellos, yo debo ponerme en juego, pero debo hacerlo integralmente, no solo en un aspecto de mi vida. Y esto debe quedar claro. Porque solo de esta forma, esta herencia se convertirá en algo que yo puedo poseer, en algo que me pertenece, porque si no, simplemente es algo que puede meramente ayudarme temporalmente, pero sin tener influencia en mi vida. ¿Qué es lo que sugiere esta idea a mí? ¿Qué es lo que me sugiere? Yo como fraile o ex fraile, yo no sé ya qué soy, pero bueno. Allora, questa eredità, Esta herencia, como hemos visto en la parte bíblica, es Dios mismo. Nuestro vínculo con Él, todo lo que brota de esta conciencia, la idea del hombre, de humanidad, de mundo, de creación, de cultura, es decir, todo lo que representa y construye un hombre. Entonces, a raíz de lo que hemos dicho, ¿qué es lo que nos recordamos de esta herencia? ¿La acogemos? ¿Cómo la acogemos? ¿La rechazamos? ¿Y qué ocurre si la rechazamos? Ahora tenemos una relación difícil con la historia, con la tradición y con la memoria. Tampoco nos gusta usar mucho la palabra tradición, nos parece algo obsoleto, antiguo. Por tanto, tenemos la tendencia a rechazar lo que recibimos de nuestros padres porque para nosotros es como una carga, como una lacra pesada y obsoleta. Y lo hacemos en nombre de la modernidad. O bien rechazamos muchas instancias de la modernidad recordándonos un poco nostálgicamente de la tradición, de sus valores, de la memoria recibida. Entonces siempre nos portamos de esta forma. En cambio, nosotros debemos recuperar una relación serena, tranquila con la memoria para ser libres, adultos.
Porque si no nos quedamos infantiles, niños, hacemos simplemente lo que quieren los padres y ya está. Pero si somos hijos convertidos a adultos, las cosas cambian. Cuando somos niños hacemos lo que quieren nuestros padres, pero cuando después crecemos y maduramos, en nuestra vida y en nuestra experiencia concretamos lo que nuestros padres nos han enseñado. Nos volvemos adultos. Después también tenemos una fase en la que rechazamos todo, pero luego recuperamos todo lo que hemos aprendido. Como recuerda las Escrituras, sin memoria no tenemos identidades y tampoco consistencia, somos inconsistentes. Entonces, acoger la herencia de los padres significa renovar la capacidad de memoria en un tiempo como el nuestro que es desmemorado, que está perdido en el fragmento. No se trata de nostalgia, sino de recuperación del sentido de un camino que puede llevarnos muy lejos solo porque viene de lejos. Significa recordar una promesa que nos precede, que recibimos y que fue transmitida por nuestros padres, sabiendo y siendo conscientes de que una sociedad que se olvida de sus padres es una sociedad de huérfanos, no de hijos. Y nosotros no somos huérfanos, somos hijos. El huérfano debe a cuestas recibir la herencia. El hijo no, porque sabe de quién es hijo de su padre y de su madre, no es un huérfano, es hijo de su abuelo y de su bisabuelo, etc. Entonces nosotros somos hijos, no somos huérfanos. La sociedad que pretende vivir en el fragmento, en el aquí y ahora, en el presente, es una sociedad huérfana. Es un delirio de la contemporaneidad el de ser padre de nosotros mismos. Lo siento si vuelvo siempre a la Biblia, pero me gusta quedarme ahí en la Biblia. Es interesante hablar de un fragmento de Juan en el capítulo 7, que con ocasión de la fiesta de las cabañas, sus hermanos le piden a Jesús que vaya a Jerusalén y le dicen: manifiéstate, ábrete al mundo, tú que has hecho estas cosas. Y Jesús contesta con palabras afiladas, muy duras, y dice: mi tiempo todavía aún no ha llegado, pero el vuestro tiempo es oportuno. Capítulo 7, 6. Es difícil porque Jesús va a la fiesta, pero a escondidas, porque todavía no ha llegado su hora de manifestarse. Entonces, un tiempo siempre oportuno es un tiempo sin discernimiento, sin kairos, donde todo nos va bien y todo es lo contrario de todo. Todo no tiene ninguna razón de ser. Entonces, este recordar no debe ser considerado como una mera repetición de lo idéntico. Al mismo tiempo, nosotros a una fidelidad sin creatividad no debemos responder con una creatividad sin fidelidad. Por tanto, no debemos repetir como loros lo que ha sido hecho. Debemos crear, pero sabiendo que algo ya ha sido creado anteriormente. La importancia es considerar la herencia, y lo que cuenta en la herencia es la transmisión del deseo. La transmisión del deseo de una generación a la otra. Y para mí esto es esencial. Recordar, no por nostalgia, sino para volver a despertar el deseo. ¿Qué significa deseo? Es la forma con la que nuestros padres vivieron en esta tierra dando sentido a su existencia. Es el deseo y la forma con la que nuestros padres dieron testimonio, atestiguaron su deseo, demostrando que se puede vivir con ímpetu, con satisfacción, dando razón de ser a nuestra presencia en el mundo. Ellos, nuestros padres, fueron capaces de dar un sentido, una razón de ser a su presencia. Entonces, han construido y hecho cosas maravillosas que nosotros heredamos. Claro, nosotros no debemos volver a hacer exactamente lo que ellos hicieron, pero aquel deseo que les ha dado ímpetu debe pertenecernos a nosotros también. Nosotros, ¿qué es lo que debemos coger de ellos? Entonces, no todo lo que han hecho, eso es, sino la razón de ser profunda que les ha llevado a hacer lo que hicieron. Hoy a lo mejor debemos hacer cosas diferentes con respecto a ellos, pero el deseo, la pasión debe ser la misma. Allora bisognerebbe chiedersi se il nostro Entonces debemos plantearnos esta pregunta. ¿Recordar es nostalgia? ¿Llorar? ¿Tener nostalgia de lo pasado? Bueno, a lo mejor esto es natural, pero no podemos ciñirnos a esto. Debemos ir más allá, de forma serena, libre. Debemos portarnos como adultos, personas maduras, y pensando en aquel ímpetu, aquel deseo que animó nuestros padres. Debemos, en pocas palabras, ser protagonistas de la construcción del reino. No debemos simplemente guardar la memoria, no debemos ser custodios de la memoria. Yo también ahora debo entender cómo invertir la herencia, porque soy franciscano desde hace 40 años, pero ahora debo invertir de forma diferente. Pero yo debo preguntarme a mí mismo,
¿Puedo vivir como vivía antes? Pues ya no puedo. ¿Cómo puedo expresar aquella misma pasión, aquel mismo deseo? Pues en este nuevo contexto donde yo he sido puesto. El creyente es aquel que recuerda la salvación que ha vivido en él y que anima su deseo de construir el reino. Entonces, tú has hecho experiencia de la salvación y debes construir aquella experiencia. No es solo para ti. Y no te sientes perdido porque el mundo alrededor de ti está cambiando, se está agotando, porque tú perteneces al reino, el reino con la R mayúscula. Ti dispiace, cioè non puoi rimanere... A lo mejor lo sientes porque no puedes ser impasible o indiferente ante todo lo que cambia, no puedes ser neutral. Claro, no puedes ser pasivo, pero no tienes que tener miedo, no puedes estar asustado. Por ejemplo, yo pienso en un amigo de CL. Me recuerda un ejemplo de San Benedicto de Norcia. Un joven fue a Roma en el siglo XVI y se esperaba encontrar en Roma una Roma imperial, triunfal, maravillosa, espeluznante. Pensaba que habría encontrado el paraíso, que todo lo que se esperaba estuviera ahí. En cambio, él encontró un mundo de corrupción, de desenfreno, de decadencia, todo lo contrario. ¿Y qué es lo que hizo San Benedicto de Norcia? Pues se fue. Se retiró, empezó a ser monje, vivir una vida ermitaña y después nació el movimiento benedictino. No olvidemos que nuestra civilización la salvaron ellos a través de aquel monje, que en aquel contexto no se limitó a reconstruir lo que estaba antiguamente, lo que había ahí. Entendió que algo diferente tenía que ser realizado. Entonces, hoy nosotros hemos recibido una herencia maravillosa, el mundo griego, helenista, cultural, y es gracias a ellos si tenemos todo ello. Hay que reconocerlo. Ellos han salvado la herencia cristiana. Corríamos el riesgo de quedarnos sin memoria, pero fue recuperada porque todos aquellos que miraban, observaban esta experiencia de Benedicto y de sus monjes, veían reflejada en ellos el deseo infinito de amor y de belleza que cada uno tiene en su corazón, pero que solo el encuentro con los testigos puede desenterrar. Entonces, cada uno tiene dentro de sí este deseo, pero también necesita a alguien que lo saque de sí mismo, que lo ayude a reconocerlo, que lo ayude a reconocer la belleza que tiene en su corazón. Y de esta forma hizo San Benedicto, como muchos, podríamos brindar numerosos ejemplos, pero es solo para darles un ejemplo. Demos un paso hacia adelante ahora. Cuarto punto, vuelve a ganártelo para que sea tuyo. ¿Qué significa volver a ganar y poseer? Significa personalizar, apropiarse de la herencia en el sentido en el que yo he indicado. Significa madurar, ser adultos, convertirse en un tú capaz de recibir y al mismo tiempo elaborar e invertir. Un niño no es capaz de ello. Esta operación de convertirse en adultos, madurar y personalizar la herencia recibida se realiza a partir de las cosas pequeñas y simples, con un pequeño talento. Al mismo tiempo, lo que se nos confía cada día pasa a través de los acontecimientos que ocurren en nuestra vida. No hay que perder tiempo a esperar las grandes ocasiones, porque estas no son las cosas, no son los acontecimientos que cambian la existencia. La diferencia no es marcada por la envergadura del acontecimiento, sino por la calidad de la puesta en juego. Tenemos que hacer las cosas sabiendo que nos estamos jugando la vida, que la vida es nuestra y que en esto nosotros nos jugamos nuestro destino y debemos hacerlo sin tener miedo. La parábola de los talentos subraya un miedo que todos nosotros compartimos, es decir, el miedo a perder. Pero ¿de qué tenemos miedo? Solo tenemos miedo de perder los vínculos afectivos, la dignidad, el trabajo, la vida, pero también nuestras referencias identitarias, religiosas, culturales, etc. ¿Cuántas veces nos dicen esto? Tenemos miedo a que todo sea barrido y nos deje perdidos a la merced de un presente que nos parece cada vez más ajeno. Entonces, nadie quiere oír hablar de salvación, de Dios. Estamos siempre repitiendo las mismas cosas, pero bueno. También debemos considerar que la herencia no es algo que está caracterizado por valores sublimes, una buena ética, una perspectiva de perfección, porque todo esto se encontraría solo en una naturaleza humana capaz de realizarse sin Dios. En cambio, nuestra herencia es la Pascua, la vida nueva, la vida de Dios dentro de nosotros. Y nosotros somos sedientos de ello. El mundo es sediento de ello. Cuando esto ocurre, entonces ocurre la alegría. La alegría de aquellas personas que encuentran un tesoro y van y lo venden todo. La alegría
alegría es señal de que el tesoro es este. Entonces nuestras comunidades deben expresar la alegría y la señal de esta herencia. También San Pablo nos lo dice en el capítulo 3:7-9 de los Filipenses. Y cito, lo que para mí, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Entonces el creyente se ha hecho experiencia de la Pascua, ha experimentado la recepción de la vida. Entonces, si sabe que ha recibido la vida, no se asusta ante las pérdidas de este mundo, un mundo en el que todo cambia muy rápidamente y todo parece perderse irremediablemente. Entonces, la tarea del hombre ahora es la de estar en el presente, pensando en el pasado y vivir serenamente en este mundo. No tenemos que asustarnos de las ideologías y de las modas. Pero aquí hay una pregunta que se nos presenta. ¿Cómo tenemos que vivir en esta frontera? ¿Cómo vivirla? ¿Cómo lo viejo puede volverse nuevo? ¿Cómo lo que hemos perdido puede volver a ser encontrado? ¿Cómo podemos unir el mundo y el reino? Aquí corremos un riesgo. Es decir, coger todo sin hacer diferencia entre lo mundano y lo cristiano. Según Pablo, tenemos algo que perder y algo que ganar. Tenemos lo sublime y la basura. No es todo igual, las cosas son diferentes y hay una barrera entre las dos cosas. Corremos el riesgo de pensar que hoy no hay fronteras. Hoy no sé con quién hablábamos del hecho de que no hay fronteras, que todos tenemos que estar unidos. En cambio, siempre habrá barreras, Hay fronteras. Hay que asumirlo y debemos afirmar que somos portadores, nosotros la Iglesia y los creyentes, de una novedad, de una unicidad. No debemos olvidarnos de ello. Y nuestro estilo debe expresar esta unicidad, debe convertirse en expresión. El discernimiento es necesario porque el tesoro está escondido en un campo, la perla está escondida en un campo y debemos encontrarla. Hay que recordarlo bien, hay que recordar lo que nos ha salvado. No se trata de acoger acríticamente lo que recibimos de nuestros padres o de volverse a reinventar completamente nuevos. Se trata de estar atentos ante las novedades de este mundo. Se trata de entender el sentido, la razón de ser, el deseo que ha alientado a nuestros padres a construir y realizar lo que hoy vemos y volverlo comprensible al hombre de nuestro tiempo. ¿Cómo se concreta en mi experiencia estas reflexiones? Yo volveré a Oriente. Y en estos años he observado el desastre que ha devastado Oriente Medio. Ecco, andiamo al Medio Oriente. In questi ultimi anni es una experiencia que conozco muy bien. Seguramente vosotros conocen esta experiencia. He observado el desastre de Medio Oriente que nos ha devastado a todos. Y después de tener la responsabilidad de una iglesia, muchas veces me he preguntado, entonces, ¿qué es lo que queda del pasado, de lo que fue, de la antigua tradición de la iglesia, de la que el Oriente Medio es riquísimo y orgulloso a la vez, en un tiempo en el que todo habla de tradición? Como decía al principio, también en Oriente Medio nos encontramos en la parte final de una época. No quisiera entrar en detalles, pero el mundo que nuestro padre han conocido ya no existe, se está agotando. Las guerras han diezmado la población cristiana, cuya mayoría ha emigrado o está desalojada, iglesias destruidas, familias destrozadas, gente matada en Europa, en Australia. Estos son los porcentajes de la gente que se ha quedado, son nimios. Entonces, ahora que la guerra parece alcanzar su punto final, es un reto ímprobo convencer la población todavía refugiada en alguna parte de Oriente Medio, como Jordania, Líbano y Turquía, a volver a sus zonas originarias, porque estas personas tienen miedo del futuro. Claro, con razón, tienen miedo de perspectivas inciertas, de un futuro que no conocen, tienen miedo de un futuro que ya no será como el de antes y de un mundo que estará lleno de incertidumbres. ¿Cuál será el gobierno? ¿Cuánto durará? ¿Habrá trabajo? ¿No habrá trabajo? ¿Cómo podemos reconstruir? ¿Y con qué dinero? ¿Habrá otra crisis o no? ¿Cuándo? ¿Por qué?
Hay iniciativas elogiables y encomiables, eso es, claro. Ustedes conocen experiencia de los salesianos, entre otras. Son signos y señales benedictas encomiables, ¿eh? No quiero decir lo contrario, pero seguramente no resuelven de forma clara el grave problema que estamos encarando. Hace tiempo en Amán encontré una escuela de un centenar de niños iraquíes y que venían todos cristianos, refugiados de zonas que venían de zonas ocupadas del Daesh. Estaban ahí para estudiar bajo la iniciativa de una de nuestras parroquias. En las mañanas enseñaban a los niños de Jordania y en las tardes a los niños iraquíes. Por curiosidad le pregunté al enseñante qué programa usaban. Para los niños iraquíes usaban el programa de Jordania o el iraquí. Y ella se puso a reír con sarcasmo. Dijo, inglés, porque todos se irán. Me golpeó mucho esta respuesta. Y entonces, escuchando a la gente cuando habla, incluso el clero a veces, se siente una tristeza. En Tierra Santa la situación es un poco mejor, pero de todos modos los números son preocupantes. Después de romper el hielo con las familias, casi todos aceptan el miedo por los cambios que están sucediendo, al cambio de mentalidad. Y mencionan la posibilidad de quedarse, de irse, de buscar nuevos horizontes. Parece que incluso en Medio Oriente, aunque con dinámicas diversas, todo porta a romper el vínculo con nuestros padres, a arrancarnos del mundo que heredamos como cristianos y que heredamos como cristianos y que cada vez nos parece más ajeno. Entonces, ¿cómo entrar en este contexto sin volvernos como el siervo del talento que no lo hizo suyo y lo escondió? ¿Cómo estar de frente a esta situación? Ante esta situación, ahora que soy obispo y pastor de una comunidad, me pregunto qué cosa decir, qué indicación concreta decir en frente de esta perspectiva y esta mentalidad preocupante. No basta construir casas, encontrar trabajo, pero hay que dar también una palabra, una orientación. ¿Qué cosa dices a esta persona? El pastor no tiene que elaborar teorías académicas. Estamos ya hartos de tantas teorías. Vienen los expertos a hablar teorías sobre el Oriente Medio. No, yo tengo que dar una indicación concreta, una palabra de esperanza concreta a las familias, a la población concreta. Me ayudó un joven palestino hace algunas semanas que acababa de regresar de sus estudios en el exterior y me condividió su opinión al respecto. Entonces, yo he estado casi 40 años en Tierra Santa y me servía su punto de vista. Él me preguntó entonces, tú que eres obispo, no encadenes nuestro destino y nuestra presencia a perspectivas políticas, sociales y demás. Todo esto es importante, sí, es verdad, porque como cristianos hacemos parte de este mundo, pero como cristianos no nos salvará y no salvará el cristianismo. Decía, nos salvará nuestra fe. Nos salvará la certeza de la fe, nos salvará el radicarnos en Cristo, la motivación profunda de nuestro ser cristianos. Porque si no somos profundamente motivados a ser cristianos, humanamente, nada nos puede tener aquí. Hace falta algo más fuerte, que vaya más allá, más grande. Si no nos das algo grande, una palabra grande, nosotros nos iremos. Me decía esto. Entonces, encadenar nuestras esperanzas, relacionar nuestras esperanzas a soluciones políticas no nos puede sostener. Entonces, tenemos que comenzar. Esta es una de mis consideraciones y lo digo a mí mismo, que soy obispo, lo digo a mi comunidad. Tenemos que comenzar por aquellas cosas que nos hacen una novedad y una diversidad. Crear de nuevo el sentido de comunidad de creyentes que se reúne en torno a la fe, a la experiencia de fe y sabe cómo ponerse en juego y cómo ponerse en tela de juicio. Este es el deseo del cual hablaba al inicio. Es el deseo que no se nutre de una queja, sino de una esperanza.
dentro tienes el deseo que dentro tienes algo grande y quieres hacer esa cosa grande. Entonces, el cristianismo es comunidad. A nivel personal funciona. Siempre encontrarás personas impresionantes que te siguen. Pero hoy el reto es que pase de un nivel personal a la comunidad. Si nuestra iglesia, nuestra comunidad no es capaz de expresar una diversidad, si no dice algo nuevo, diferente, grande, entonces, hablo de mi iglesia siempre, se acabará. Y para poder decir algo grande, solo puedes decirlo si estás dentro, si estás fundado en Cristo. Y entonces, ese es el deseo del que hablaba al inicio. Es un deseo no de una queja, sino de una esperanza. El deseo que ha construido en el pasado las catedrales, el deseo con esta pasión, que ha construido todo lo que nosotros vemos hoy. Quizás nosotros nos construiremos las catedrales. Debemos construir otras cosas. Y con el tiempo tendremos que definir y comprender que no serán las mismas cosas aquí en Medio Oriente, en Asia. Estamos llamados a construir estas otras cosas que tienen que estar caracterizadas del estilo cristiano, un estilo que no quiere expresar una pretensión sobre el mundo. A mí no me interesa tu discurso sobre la salvación, nos dice el mundo. Tenemos que dar un anuncio, una propuesta que encontrará su expresión en los diferentes aspectos de la vida, en la cultura, en la economía, en la política. Es un modo cristiano de decir, en una citación, Dios se hizo hombre para que el hombre permanezca humano y reconocer su gloria en todos los lugares del cotidiano. Nosotros los cristianos tenemos que iluminar con nuestra experiencia los diferentes ámbitos de la vida y bañarlos de nuestra esperanza. Si tú estás nostálgico, no tienes esperanza. Si tienes esperanza, tienes que mirar atrás y decir, yo quiero hacer las mismas cosas aquí y ahora. Y entonces tenemos otro momento del Evangelio, y me refiero al Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. Es una citación muy corta, una sola frase. En el capítulo de Juan, cuando la Magdalena, y hace falta siempre una mujer. He visto al Señor. María Magdalena fue a anunciarle a los discípulos, he visto al Señor. Y les dijo todo lo que le había dicho. El cristiano es aquel que anuncia como la Magdalena, he visto al Señor. Otro modo cristiano para hablar de herencia y de ganancia no tiene que ser un proselitismo, no tienes que ir con la cruz a bautizar a todas las personas, no. En los tiempos en los cuales estamos llamados a vivir, tenemos que encontrar de nuevo la alegría de evangelizar, la conciencia de tener algo bello de decir y de dar al mundo. Es una cuestión de conciencia. Somos herederos de una conciencia. Hay tantas cosas bellas y buenas en el Evangelio que hemos recibido de la tradición que nos lo ha mandado hasta nosotros. El dinamismo de la herencia no es una estrategia de marketing. Y a veces nosotros caemos en esta estrategia de marketing. Queremos ser queridos. Nosotros no tenemos que ser aceptados. Tenemos que decir algo grande. Tenemos que decir algo diverso. Entonces, con nuestra vida y con nuestro testimonio. Y esto tenemos que hacerlo con el estilo del reino, que es un estilo cortés, abierto, no que renuncia, hospital, pero no indiferente. Es la forma concreta y privilegiada con la cual la Iglesia entrega a las generaciones futuras el tesoro más importante, la perla por la cual ella existe en el mundo. Os invito a leer un fragmento de la Evangelii Nuntiandi que parece escrito para hoy, los números 21 y 22. Hago la citación. Escribe muy bien en italiano. Un cristiano o un grupo de cristianos, dice, en medio de la comunidad de hombres en la cual viven, no como
la queremos nosotros, sino en la comunidad en la que viven, manifiestan una capacidad de comprensión y de acogida, comunión de vida y de destino con los otros, solidaridad en los esfuerzos de todos para todo aquello que es noble y bueno. Entonces, ellos irradian a los demás en una manera muy simple y espontánea la fe en unos valores que están más allá de los valores corrientes. Y la esperanza es algo que no se ve, que no se podría ni siquiera imaginar. Entonces, con esta testimonianza, sin palabras, estos cristianos hacen encender en el corazón de aquellos que los ven vivir preguntas, es muy bella esta expresión, preguntas irresistibles. ¿Por qué son así? ¿Por qué viven en ese modo? ¿Qué cosa los inspira? ¿Por qué están en medio de nosotros? Los hombres se tienen que preguntar cuando encuentran estos grupos de hombres. Hermosísimo. No leo todo. Poi fa un passaggio. Después hace un último paso muy hermoso. Lo había leído como estudiante de teología, lo leí para un examen, pero ahora lo leo con gusto. Dice, todavía el testimonio de vida no es suficiente, porque incluso el testimonio más bello es de todos modos impotente si no está justificada, si no da las razones de la propia esperanza, si no hace explícito un anuncio claro e inequívoco del Señor Jesús. La buena noticia proclamada a través del testimonio de vida tiene que venir junto al anuncio de la palabra de vida. El testimonio tiene que convertirse en una palabra. Y esta vida se tiene que convertir en una palabra, en una expresión. Significa cultura, significa pensamiento, significa que después produce la realidad. Entonces, aquí las comunidades que crean, que construyen algo. Ed è stata scritta negli anni 70. Fue escrita en los años 70. Entonces, si tenéis necesidad, se puede leer de nuevo. Entonces, no se trata de construir muros que separan. Tenemos ya muchos muros. No es esto lo que tenemos que hacer. No tenemos que crear una distancia entre nosotros y el mundo. En medio de nosotros, es en medio del mundo. Tenemos que saber aprovechar la realidad del mundo como una instancia que nos desafía, sea hoy como en el pasado, que nuestros padres en el pasado han dado su respuesta. Nosotros tenemos que dar la nuestra. Desafía nuestra fe, una fe que no se vuelve expresión en la vida y en la palabra, muere. Es el talento escondido. Nosotros el talento tenemos que invertirlo. Entonces, no hay nada de la experiencia humana que no pueda ser iluminada y valorizada de la experiencia del Evangelio. Y esta es nuestra tarea. Y lo podemos hacer solo nosotros, no lo pueden hacer los otros. Entonces sucederá una cosa nueva. Lo que hemos vuelto a ganar a través de este proceso de encarnación del Evangelio en la historia, no será solo nuestro, solo mío, solo tuyo, sino cerca de todos. Será un patrimonio y un don para todos. Concluyo. Y esta es nuestra vocación. Con la Génesis, la Biblia empieza en un jardín y se acaba en una ciudad. ¿Llamada? ¿Cómo se llama? Jerusalén. ¡Ay, por Dios! Tienen que leer la Biblia, ¿eh? Inizia con il giardino. Empieza con el jardín del Génesis y se termina con una ciudad, Jerusalén. El jardín lo creó Dios, solo, con sus manos. Pero Jerusalén no la construyó Dios, la construimos nosotros junto con Él. Dios en la Biblia solo nunca ha construido ninguna ciudad, siempre ha necesitado la obra del hombre. También la Jerusalén del Apocalipsis, la ciudad que baja del cielo, la nueva creación, es la que hacemos nosotros. Dios no puede hacerla sin la ayuda del hombre. La nueva Jerusalén, Dios no puede construirla sin nosotros.
Y por esta razón, Él entrega sus talentos. A alguien le da 5, a otro le da 2 y a otro más le da un talento. Nosotros tenemos la responsabilidad de transformar en ladrillos la Nueva Jerusalén de hoy. Facile concludere adesso. Para nuestra tarea hoy es que estos ladrillos se conviertan en los nuevos talentos de la Nueva Jerusalén de hoy. Basta. Vergogna. Beh, hanno fatto bene. Los organizadores del meeting han hecho bien insistiendo para que usted estuviese aquí con nosotros. Hace poco decía, es fácil clausurar el encuentro. Es fácil concluir porque yo no puedo no sentir todo lo que Padre Pier Battista nos ha dicho como algo que tiene que ver hasta el final con lo que nosotros estamos haciendo estos días aquí. La razón por la que estamos invirtiendo tiempo, energías, la razón por la que nos estamos volcando en ello. Porque cuando usted decía construir con el testimonio el nuevo mundo al que ya pertenecemos, yo sentía la descripción integral de nuestra responsabilidad, de la razón por la que estamos llamados a hacer algo. Nuestra tarea, la forma con la que nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir el deseo, como usted decía anteriormente, porque el deseo se transmite instando a la vida, volviendo a despertarla. En pocas palabras, viviendo juntos una experiencia que atestigua, documenta y da las razones de esta novedad a la que ya pertenecemos nosotros. Por tanto, la agradezco nuevamente en nombre de todos los que la han escuchado. Y le agradezco porque lo que nos ha dicho esta tarde nos ayuda a entrar dentro del tema principal, pero también nos ayuda a vivir estos días. Esta es la razón por la que este año, todavía más con respecto a los años pasados, es mucho más importante la responsabilidad de lo que estamos construyendo y haciendo aquí. Esta es la razón por la que este año todavía más estamos insistiendo en la importancia de colaborar para construir el meeting con las donaciones. Por tanto, gracias porque nos ayuda a entender lo que estamos viviendo y a qué pertenecemos. Vi finisco l'avviso. Termino el aviso al que estaba haciendo referencia. Hablamos de donaciones. En numerosos pabellones podrán encontrar los puestos Dona Ahora, donde las donaciones pueden ser realizadas en las zonas específicas. Serán acogidos por voluntarios que llevan una camiseta verde. Quisiera agradecer infinitamente a usted por el regalo que nos ha dado, aún sabiendo lo que le ha costado venir hasta aquí. Muchas gracias.